Entonces, la vez pasada hicimos de entrada un pequeño ejercicio donde vimos qué significaba en un momento dado estar vivenciando una situación problemática, centrados en el problema y luego qué pasaba si trabajábamos o veíamos más hacia las posibilidades de solución. Y decíamos que algunas cosas que encontrábamos ahí como incomunes, digamos, es que cuando estamos centrados en el problema, tiene que ver con que esperamos que nos entiendan, dudamos de nuestras propias percepciones, a veces estamos esperando una solución total. También generalmente hay una sensación de tendríamos que pensar igual todos, es decir, los demás tendrían que pensar más o menos como yo. Y también esto nos lleva a la idea de que solo hay una manera correcta de mirar, ¿no? Y otro elemento sería, pues pensamos, no hay posibilidad de solución o la solución es muy difícil o no la vemos. Y que cuando de alguna manera nos trasladábamos a la experiencia de una solución, pues por un lado, algunos elementos comunes es que aceptamos nuestra propia singularidad, confiamos en nuestra intuición y nuestros recursos. Podemos aceptar que haya soluciones parciales que nos permiten avanzar, poquito, diríamos a veces pasos de bebé. Tenemos un objetivo y actuamos para alcanzarlo. Salimos de esperar que todos piensen igual y entonces podemos aceptar que puede haber más de una opinión y por tanto flexibilizar nuestra manera de mirar y mirarnos y por tanto también de aceptar otras miradas. Y después entramos con la pregunta del milagro o pregunta milagro, que pues es una pregunta que nos permitió, o que en general nos permite, en distintas versiones, nosotros, digamos, hicimos una, eh, mirar qué posibilidades de cambios habría si podemos imaginar que se produce una solución en la situación que nos está preocupando. Eh, y luego un poco hablamos del cuestionario eh, que habían ustedes contestado previo al inicio de las sesiones y vimos que había, pues, digamos, básicamente dos problemas comunes. Uno es el que nos focalizamos en el problema y en preguntarnos por qué sucede, más en los porqués que en el cómo, y que esto también nos lleva muchas veces a invisibilizar los recursos que tenemos, ¿no? Contra otra posibilidad que no es que neguemos los problemas, pero en vez de centrarnos en ellos, nos centramos más en orientar la atención hacia cómo podemos solucionarlos, ¿no? Entonces, digamos, básicamente esta era un poco la de la devolución del cuestionario sin meternos en muchos detalles. Y finalmente dejamos una tarea anterior, bueno, una tarea de la sesión anterior que fue eh, pensar en que efectivamente habíamos vivido el milagro y desde esa posibilidad que nos abría el milagro, hacer un pequeño cambio y solamente mantener durante la semana la actividad de notar una diferencia en nosotros al hacer algo diferente. Y entonces ahí, digamos, nos quedamos con esa tarea. Entonces, ahora la idea es que preguntarles tres cosas. ¿Qué hiciste diferente? ¿Qué notaste en ti o en otros diferente a raíz de esto que hiciste? Y entre 0 y 10, ¿en cuánto sientes que estás el día de hoy?
gracias a haber hecho esto nada más. Entonces dejo de compartir y para que podamos compartir eh, quienes estuvieron en la sesión anterior y quienes recibieron la tarea antes, si lo hicieron, si vieron el video, bueno, ¿qué hicieron diferente y qué notaron diferente? Quien quiera compartir, adelante. No se peleen de uno en uno. A ver, yo, Adelante, bueno, Laura. yo no estuve presente en la sesión pasada, eh, pero apenas el día de ayer vi la grabación. Mi nombre es Laura Montiel, para quien estuvieron en la primera sesión, y solo con el hecho de pensar, creo que me sentí más tranquila. Yo no podría decir que haya avanzado, creo que en el cuestionario puse 6. No creo que haya Ujú. avanzado, pero tengo la esperanza de que fue pues porque no lo experimenté, no hice cambios, pues porque apenas ayer vi el video. Bien. Ah, Oye, ¿y tener esa esperanza en cuánto dirías que te sitúa? mm, pues quizás en 7. O Bien. sea, yo podría pensar que me quedé en 6, pero sí sentí algo, una diferencia, ¿no? Quizás mínima, ahorita que digo 7 creo que es mucho. A lo mejor 6.5. Bien. Pero hay algo de movimiento. Sí, o sea, con el hecho de pensar en sin hacer nada más, ¿no? Ujú. Pues ese cambio. Bien. Gracias por compartirlo. Bien. ¿Quién más? Adelante. Yo, Oye, ahorita vas, Gerardo, tú. este, yo vi que lo que hice fue pensar como detenerme a pensar en todos los temas que tengo. O Ujú. sea, hice una lista y nada más de hacer la lista como que me horroricé, ¿sí? Pero me di cuenta también que sentarme y verlos me dio panorama y saber por dónde, no, más bien cuál, ¿no? Cuál debería de poner. Y por otro lado, me tranquiliza saber que hay solución y que voy acompañado. Eso. Ujú. Entonces me relajó mucho el saber que hay solución, ¿no? Y enfocarme más en los recursos. Entonces ahorita estoy pensando más en los recursos, ¿no? Como Bien. valorando más los recursos. Pero de temas hay muchísimos actores. Y vi el videíto que enviaste, el de los caballos que estiran o el no saber a dónde. Y bueno, creo que ese era el tema, pero sí vi avances en términos de detenerme y pensar lo que hay que resolver, ¿no? Gracias. ¿Y eso en cuánto dirías si te permitió avanzar en esta, no necesariamente en el No, cambio en cuanto a la solución de los yo problemas creo que que estoy ves? en el punto 5 o en el uno. Bien. Sí, digo, para ¿Dirías ser que antes honesto, estabas en cero? pues yo creo que estaba menos cero, ¿eh? Como que no quería ver y le daba vueltas y no quería. Pero yo creo que el verlo, el darle tiempo y el decir, bueno, llevo un punto, me da tranquilidad. Y sobre todo Bien, saber que hay solución, eso me bien, entusiasma. muchas gracias. Bien, Gerardo, bienvenido. Listo. Sí, buenas tardes. Yo tampoco estuve en la sesión anterior, pero sí vi el video y pues al realizar la tarea yo sí noté un gran cambio. No ejecuté todos los días, pero el hecho de empezar a ejecutar me da una sensación de que estoy empezando a avanzar. De que estoy empezando a avanzar a partir de donde estaba antes.
y eso me hace sentirme más tranquilo, me reconforta. Entonces, yo el 3 inicial que había marcado considero que estoy en 5. Bien, perfecto. Muchas gracias, Gerardo.